Bienvenidos a nuestro Roadshow en vivo de la apertura de nuestro Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta. Contamos con la participación de Laura Medina, gerente de gestión estratégica de FIX, y Andrés López, gerente del Fondo Inmobiliario. Además, tendremos como invitado a Felipe Pacheco, socio de Quiruna. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las novedades económicas y de producto. Damos paso a Laura. Muy buenas tardes para todos, a nuestros clientes de corredores de vivienda, a los clientes del Banco de Vivienda que se conectan el día de hoy y a todos los potenciales futuros clientes del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria. Este evento lo realizamos desde la vivienda de corredores en el marco de la cuarta apertura del fondo. Les habla Laura Medina, yo soy gerente de gestión estratégica de fondos y nos acompaña también Andrés López, quien es el gerente del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria. Perfecto, Laura, muchas gracias. Vamos a dividir este evento en tres partes. La primera de ellas, vamos a ver un video introductorio de 3 minutos. ¿Me están oyendo? Perdón. Laura, ¿tú me oyes? Sí. Perfecto. Entonces voy a continuar. Vamos a ver un video introductorio de 3 minutos. La segunda parte, tanto Laura como yo les mostraremos a profundidad el portafolio, los principales resultados, así como el detalle de los activos que vamos a adquirir a través de la apertura. Y la tercera parte, vamos a tener la compañía de Felipe Pacheco, que como lo mencionó al principio, es socio de Quiruna Capital Partners, que trabaja con nosotros de la mano en el análisis de los activos y también en el acompañamiento de la gestión de nuestro fondo, en donde hablaremos de las tendencias del mercado inmobiliario, de las perspectivas de largo plazo y de los activos, por supuesto, que hacen parte de la transacción. Entonces, arranquemos con el video y en 3 minutos estamos de vuelta con ustedes, haciendo la claridad que les sugerimos seleccionar la pantalla completa, la opción de pantalla completa que está en la parte inferior derecha de sus pantallas para que puedan ver de una buena manera tanto el video como la presentación que les mostraremos más adelante. Hace 3 años comenzamos un gran proyecto, crear el Fondo Inmobiliario de Renta de Davivienda Corredores. Una nueva alternativa que permitió a nuestros clientes invertir en excelentes inmuebles de Colombia de forma fácil, sin trámites operativos y sin la necesidad de un alto monto para invertir. Y todo esto con la experiencia de Davivienda y el Grupo Bolívar. Desde entonces, hemos hecho 3 aperturas en el fondo, en donde hemos recibido aportes de más de 3.500 inversionistas. Gracias a esto, el fondo alcanza hoy un valor de 650.000 millones de pesos. Con estos recursos, hemos construido un portafolio de más de 156.000 metros cuadrados que genera ingresos mensuales por cerca de 4.000 millones de pesos. En cuanto a los resultados desde su nacimiento, el fondo ha generado una rentabilidad promedio del 7% efectiva anual, la cual se compone en un 76% por rendimientos distribuidos a los inversionistas y el restante por valorización de los inmuebles. Asimismo, en un año de grandes retos como el 2020, una gestión adecuada de la coyuntura hizo posible que pudiéramos entregarle a nuestros inversionistas una rentabilidad efectiva anual del 6.58% en el año corrido. Tenemos una fuerte convicción de que si pudimos hacerlo así de bien en el año más retador de la historia reciente, podremos hacerlo aún mejor en los años que están por venir. A través de la cuarta apertura del fondo, usted será dueño de 8111, un edificio insignia ubicado en Bogotá tanto por sus especificaciones arquitectónicas de última generación como su ubicación privilegiada. Torre Central BOC Américas, ubicado en una zona de muy buenas perspectivas de desarrollo por su cercanía con el corredor de la 26 y por su excelente acceso a transporte masivo y amplias vías de acceso.
2 bodegas del grupo empresarial Strumetal, ubicadas en el foco de desarrollo logístico e industrial de Cali y Cartagena. Aproveche las oportunidades que se presentan hoy en el mundo inmobiliario y disfrute de un flujo constante de rendimientos. Lo invitamos a dar con nosotros un paso más en este camino de consolidación, invirtiendo en la 4ª apertura del Fondo Inmobiliario de Renta de Davivienda Corredores. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte de esta presentación, en donde hablaremos un poco acerca de la vocación de nuestro fondo, las razones por las cuales hemos logrado obtener un excelente retorno en un año difícil como el 2020. Y también vamos a hablar de la 4ª apertura y cómo esa 4ª apertura está enmarcada dentro de una estrategia de largo plazo que hemos construido para el desempeño del fondo inmobiliario de renta. Antes de comenzar, quiero invitar a todos nuestros clientes para que hagan sus preguntas en la parte inferior derecha de la pantalla. Las vamos a ir respondiendo vía chat y vamos a seleccionar varias de ellas para seleccionar al final de la presentación cuando tengamos la conversación con Felipe Pacheco. Entonces, sin más preámbulos, comencemos por favor y vamos a la siguiente diapositiva para hacer un breve recorderis de la vocación de este fondo. Entonces, este es un fondo, un vehículo de inversión y ahorro que se compone con el aporte plural de muchos inversionistas. Con esos recursos de los inversionistas, nosotros hemos constituido un portafolio de inmuebles en Colombia y nuestra labor es gestionar esos inmuebles de manera tal que podamos arrendarlos y percibir unos ingresos producto de los cánones de arrendamiento. Con esos cánones de arrendamiento, nosotros hacemos la gestión del activo y la idea es que la gran mayoría de ese ingreso se le distribuya a los inversionistas en un flujo constante de rendimientos que para nuestro caso se entrega trimestralmente. Así que esa es la vocación de nuestro fondo y por eso se llama Fondo Inmobiliario de Renta, porque su principal vocación es entregar una renta constante a los inversionistas. Sin embargo, las personas que invierten en nuestro fondo también tienen un componente adicional de retorno, que es el que se deriva de la valorización de los inmuebles en el largo plazo. ¿Cómo se obtiene esa valorización? Pues esa también es la gestión que hacemos nosotros como sociedad administradora para mantener el valor de los inmuebles e idealmente que ese valor crezca en el largo plazo, haciendo los mantenimientos correspondientes, las actualizaciones y demás, y que el inversionista también pueda ver reflejado ese valor de la valorización en su inversión en el fondo. Y todo esto pues de forma muy sencilla, sin necesidad de que las personas incurran en lo que se tiene que incurrir cuando uno hace una inversión directa en inmuebles, como son por ejemplo gastos notariales, escrituración o incluso el manejo con los arrendatarios. Toda esa labor está en cabeza de Davivienda Corredores y los inversionistas pues lo único que tienen que hacer es adherirse al fondo y disfrutar de ese flujo constante de rendimientos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco acerca del uso de los inmuebles que nosotros compramos. Entonces, en el reglamento del fondo está permitido comprar una amplia variedad de inmuebles en Colombia de muchos usos. Sin embargo, nuestra estrategia ha estado enfocada en adquirir los inmuebles que ustedes están observando en pantalla, es decir, principalmente locales comerciales, industrial y logístico, es decir, bodegas y también oficinas. Esta estrategia que nosotros traíamos desde el comienzo del fondo resultó ser una estrategia muy favorecedora, sobre todo de cara al COVID, porque este es el tipo de activos que se han visto menos impactados por la pandemia. Afortunadamente, no tenemos en nuestro portafolio algunos activos que se han visto más impactados, como por ejemplo el caso de los hoteles o el caso de las residencias estudiantiles. Para dar, por ejemplo, un poco más de claridad en el caso de los hoteles, por ejemplo, estos son activos cuyo componente de ingresos es 100% variable, no hay en la mayoría de los casos un ingreso fijo y por supuesto es un tipo de inmuebles que se ve bastante impactado con la pandemia. Entonces, no en nuestro caso, tenemos solamente en el portafolio los tipos de activos que ustedes están observando en pantalla y es una también de las razones por las cuales hemos obtenido un muy buen desempeño en este año 2020 que por supuesto ha presentado retos para nosotros y para todos los gestores inmobiliarios de la industria. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para hablar de las principales cifras del fondo. Este es un fondo que tiene un poco más de 3 años de vida, que vale hoy más de 650.000 millones de pesos y con esos aportes de clientes hemos construido un portafolio de 44 activos o 44 inmuebles que tienen más de 150.000 metros cuadrados de área arrendable.
y esos activos se encuentran hoy arrendados a cerca de 240 arrendatarios. Esos 240 arrendatarios nos pagan a nosotros cánones de arrendamiento, de manera tal que el fondo está generando un ingreso mensual cercano a los 4.000 millones de pesos, y ese es el recurso que posteriormente se va acumulando y se le distribuye a los inversionistas trimestralmente vía distribución de rendimientos. Otros datos importantes: hemos trabajado mucho en la diversificación. Hoy tenemos inmuebles en 19 ciudades y municipios del país. Contamos con una base de inversionistas amplia, más de 3.500 inversionistas, en donde invierten personas naturales. Ese es un aspecto que es muy destacable, porque en este fondo, con solo 10 millones de pesos, estamos democratizando el acceso a inversiones inmobiliarias en Colombia. Por ende, tenemos una amplia base de inversionistas personas naturales. También hay un componente muy importante de empresas que invierten en el fondo, y también contamos con el segmento institucional, en donde tenemos inversionistas como fondos de pensiones voluntarias y aseguradoras que hacen parte, pues, también de los dueños del fondo. En cuanto a otras cifras, muy importante, la vacancia de nuestro fondo se encuentra en este momento en el 4.52%. Más adelante Andrés les mostrará cómo este es un indicador que realmente se encuentra en niveles saludables y cómo hemos logrado marcar la diferencia contra otros fondos comparables, en donde se ha visto un aumento de la vacancia, o se ven hoy en día mayores niveles de vacancia. Y adicionalmente, otro dato importante, que es el vencimiento promedio de los contratos de arrendamiento de nuestro fondo, que hoy en día se vencen en alrededor de 4.83 años. Sobre estos dos puntos vamos a ahondar un poco más en la presentación, y le doy paso a Andrés para que les cuente más del desempeño del fondo. Perfecto, Lauri, gracias. Tenemos este punto como punto muy relevante, entendiendo que los resultados del fondo durante este 2020 han sido bastante favorables, tanto en el indicador de vacancia como en la rentabilidad en el año corrido, pues que ha sido muy desafiante dentro del contexto que se ha presentado. Pero esto vale la pena mencionar que estos resultados provienen sobre todo de una gestión bastante dedicada, y que tiene como un punto muy relevante que el 100% de nuestros activos ya están actualizados con el valor, incluyendo el contexto actual. De esta manera podemos decir que todos nuestros activos están a mercado y somos el único fondo en la industria que cumple con esas condiciones, entendiendo que hay, pues, que todos los demás tienen todavía varios activos pendientes por valorar. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es muy relevante, como se los mencionaba, vamos a la rentabilidad de año corrido, que para nuestro fondo está muy cerca del 6.5%, de los cuales el 81% proviene de rendimientos distribuidos y el 19% restante de valorización de los activos, y que está por encima del promedio de nuestros comparables. Nuestros comparables, como ustedes lo ven ahí abajo, son los 5 fondos inmobiliarios que más se asemejan a nuestra tesis de inversión, así como el indicador de vacancia, en donde la vacancia económica en nuestro caso está del orden del 4.5%, y el promedio de nuestros comparables supera el 8%. Entonces tenemos en cuenta que nuestro desempeño durante este año desafiante ha sido bastante favorable para nuestros inversionistas, por supuesto, pero también haciendo un comparativo con los fondos que pues también han tenido una gestión bastante agitada como nosotros durante este 2020. Si seguimos con la siguiente diapositiva. De pronto, Andrés, si te parece bien, antes de pasar a esta diapositiva y volviendo a la diapositiva número 6, tal vez vale la pena que le contemos un poquito a los inversionistas cómo fue posible que tuviéramos nosotros, o que mantuviéramos ese nivel de vacancia bajo, de cara a las solicitudes, por ejemplo, que tuvimos por parte de algunos inversionistas, de algunos arrendatarios, por ejemplo, durante los primeros meses de la pandemia. Entonces, de pronto contarles un poco que nuestra estrategia estuvo enfocada principalmente en ayudarle a los arrendatarios en el corto plazo para poder mantenerlos en los inmuebles,
para poder mitigar la probabilidad de tener vacancia, y decirles que principalmente nuestra estrategia estuvo enfocada en si fuera necesario y solamente justificado por las características económicas de esos arrendatarios, de pronto ofrecer alguna especie de aplazamiento en el pago, cosa que hicimos solamente en contados casos. Entonces, por ejemplo, si había 1 o 2 arrendatarios que realmente estaban pasando por una situación difícil en el mes de abril o en el mes de mayo, la negociación que se hizo fue decirles, listo, no me paguen el mes de abril, pero entonces ese canon de arrendamiento debe pagarlo durante los meses de junio, julio y agosto, dividido en 3 cuotas o en 4 cuotas. Esos recaudos ya los hemos comenzado a recibir, de forma tal que los ingresos del fondo se han visto, digamos, se han podido mantener, y pudimos así garantizar que nuestros arrendatarios se quedaran con nosotros y mitigar la probabilidad de tener una vacancia. Es una buena forma de verlo es que nuestro indicador de vacancia está muy bajo, se ubica en el 4.52%. Y ninguna de esas estrategias tuvo un impacto sobre la rentabilidad, porque como estamos observando en pantalla, nuestra rentabilidad está en el 6.56%, de manera tal que le estamos sacando a nuestros competidores cerca de 250 puntos básicos, y adicionalmente la composición de ese retorno, como se ve en ese recuadro verde que estamos viendo ahí, está fuertemente inclinada hacia la rentabilidad que ya le hemos entregado a nuestros inversionistas vía distribución, la cual, entre otras cosas, pues es mucho más alta que la que vimos el año pasado. Ahora sí podemos ir a la siguiente. Sí, o si quieres complementar algo más, Andrés. No, está perfecto así. Hacer énfasis en esa gestión muy cercana de los arrendatarios y con un grado de entendimiento importante de las necesidades de cada uno de ellos para generarles los alivios más adecuados, de tal forma que se pudieran quedar con nosotros y evitar los aumentos de vacancia, pero al mismo tiempo que afectaran en la menor medida posible, como lo logramos y como los resultados lo muestran, esta rentabilidad para nuestros inversionistas. Hablando de eso, en este slide tenemos que hacer referencia a este histórico de distribución de rendimientos. Lo que queremos mostrar acá es que la parte sombreada en rojo es la participación de los rendimientos sobre el 100% de la rentabilidad, y la parte sombreada en gris es la participación de la valorización de los activos sobre el total de los rendimientos para los inversionistas. Vemos que es muy consolidado la participación dominante de nuestros rendimientos generados, con lo cual pues estamos cumpliendo con el mayor desafío de nuestro fondo, que es generar estas rentas recurrentes para poderlas distribuir trimestralmente a nuestros inversionistas. Como les mencioné hace un momento, durante este año hemos distribuido el 81% del total de la rentabilidad, pero a lo largo de la historia del fondo, que arranca en septiembre de 2017, vemos que el promedio distribuido ha sido del 76%, con un 24% de valorización de los activos. Lo normal que se busca en este tipo de inversiones o en este tipo de fondos generadores de renta es que esta porción de distribución de rendimientos o de renta sea mayor al 60%, habitualmente entre el 60 y el 85%, con lo cual pues vemos que en los dos casos, tanto en 2020 como a lo largo de la historia del fondo, hemos cumplido y hemos estado dentro de estos rangos que son habituales y estándar dentro de nuestro sector de fondos inmobiliarios. Para continuar, tenemos también una referencia a lo mismo. Si quieres, vamos al siguiente slide, por favor. Una referencia a la misma distribución de rendimientos, en donde mostramos la capacidad de generar rendimientos de manera estable, exceptuando un tema puntual en septiembre de 2018, en donde hubo una distribución de 35 pesos. Vemos que todas las distribuciones se mantienen dentro de unos rangos estándares bastante estables, y a través de esto lo que queremos mostrar es que somos un fondo con capacidad de generación de caja bastante estable, incluso aún en momentos de crisis como este año
que pues lo hemos demostrado distribuyendo el 12% más que en 2019. Entonces, de esta manera, queríamos hacer un énfasis muy importante en nuestros resultados, en los resultados durante este año, pero también en la capacidad de generación de caja de nuestro fondo que viene a lo largo de la operación del mismo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de la cuarta apertura. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco cuál ha sido el histórico de aperturas del fondo. Este es un fondo que vale hoy, como lo comentábamos, cerca de 650.000 millones de pesos. Y en este momento nos encontramos adelantando la cuarta apertura por un valor cercano a los 214.000 millones de pesos, lo cual nos llevará a un valor de fondo de 864.000 millones de pesos. La iniciativa de hacer esta apertura proviene de un análisis estratégico que venimos haciendo nosotros desde comienzo de año y que revisamos con mucho detalle con posterioridad al comienzo de la pandemia. Nuestro objetivo no es simplemente crecer con algún inmueble bueno que le pueda llegar al fondo como una oferta, sino la idea es crecer de cara a una hoja de ruta que hemos trazado, en donde nos hemos tomado el tiempo para analizar muy bien cuáles son los principales cambios de largo plazo que puede traer todo el tema del COVID, cómo se va a reconfigurar la forma en la que las empresas hacen sus negocios, cómo se reconfigura también la forma en la que los empleados quieren trabajar y cómo va a funcionar la retención del talento. Entonces, de cara a un amplio análisis que hicimos, definimos una hoja de ruta o un portafolio al que queremos llegar y los principales aspectos de ese portafolio son necesitamos y queremos aumentar nuestra participación en oficinas AAA con las mejores especificaciones. También tenemos interés para aumentar nuestra participación en bodegas, es decir, sector logístico e industrial, y para aumentar nuestra participación en las principales ciudades del país. Así que a continuación vamos a hablar un poco de cada una de esas iniciativas o de esos inmuebles que vamos a comprar que están en línea con esa hoja de ruta, y en la parte final de la presentación, es decir, en la parte número 3, cuando tengamos el panel con Felipe Pacheco, vamos a entrar a hablar en profundidad del segmento de oficinas, las razones por las cuales hoy en día creemos que es interesante entrar en ese segmento, sobre todo de oficinas AAA, y también vamos a hablar por qué es interesante entrar en el segmento de bodegas en los inmuebles en donde vamos a adquirir los activos de la cuarta apertura. Por ahora, entonces, hablemos específicamente de cada uno de los inmuebles. En el caso de las oficinas, vamos a adquirir 2 inmuebles de oficinas, ambos ubicados en la ciudad de Bogotá, ahí nos estamos viendo en pantalla. Serán en total 12.952 metros cuadrados de oficinas. Y en el caso de mercado industrial y logístico, serán 2 bodegas por un área total de 14.152 metros cuadrados, con 2 bodegas, una ubicada en Turbaco, Bolívar, y la otra ubicada en la periferia industrial de la ciudad de Cali. Entonces, vamos al primero de ellos, que es el edificio 8111. Perfecto, mil gracias. Al respecto, pues, por supuesto, este activo se va a convertir en un ícono para nuestro portafolio, un ícono por su ubicación, porque está en la mejor zona de la ciudad, está ubicado en Bogotá, en la carrera 11, entre calles 80 y 81. También será un ícono por su diseño, entendiendo que la estructura del edificio, que como ustedes la ven en las fotos y si han tenido la posibilidad de visitarlo o verlo de cerca, tiene una estructura de columnas diagonales en la parte exterior del edificio, hacen que cada planta, que tiene aproximadamente 1.000 metros cuadrados, no tenga ni una sola columna al interior de cada piso, con lo cual se hace muy eficiente la utilización del espacio y del área interna de cada uno de estos pisos. También todos estos elementos de diseño hacen que se hayan generado unos beneficios en cuanto al consumo de energía eléctrica, en cuanto a la reutilización de las aguas lluvias, en cuanto a la utilización de aire natural para no tener que usar tanto el aire acondicionado, y todo esto hace que este edificio cuente con una certificación LEED Gold. Esta certificación está emitida por una compañía norteamericana que determina en qué nivel
de apoyo o de aporte al medio ambiente o qué tantas buenas prácticas tiene cada edificación con respecto a estas prácticas sostenibles. Entonces, tener una calificación LEED Gold en esta certificación es bastante favorable y también es un requisito que poco a poco vienen exigiendo todas las compañías multinacionales que se están estableciendo en el país. Entendiendo eso, también vemos que todas estas características que hacen a uno de los mejores edificios del país de oficinas, sino el mejor, por esta razón, todas las compañías multinacionales y las más importantes del país buscan este tipo de activos para que los equipos directivos ocupen las áreas de estas oficinas, como se los mencionaba, por ubicación, diseño y por estar dentro del centro empresarial que tiene mayor crecimiento en los últimos meses en oficinas en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que los arrendatarios de este activo tienen contratos promedio de 7.5 años y de los 13 que hacen parte del edificio, 11 de ellos son compañías multinacionales, con lo cual continuamos respaldando ese alto perfil de arrendatarios y pagadores con el que nuestro fondo desde antes cuenta. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es tener a los mejores arrendatarios en los mejores activos y este es un inmueble que cumple con esas características. Para terminar, la estructura legal a través de la cual estamos adquiriendo este activo es a través de un patrimonio autónomo que controla la totalidad del edificio y en donde estamos adquiriendo el 62.5% del total del patrimonio autónomo, con lo cual estamos adquiriendo la capacidad de tomar todas las decisiones de gestión y de largo plazo que exige un activo como este. Pasando al siguiente inmueble. De pronto, Cuéntame. Andrés, también para agregar ahí en 8111 que esas características de la arquitectura del edificio no solamente lo hacen merecedor de la certificación LEED Gold, sino que también lo hacen uno de los edificios más premiados del país, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, en el año 2019 recibió un reconocimiento internacional de arquitectura que se llama Architecture Awards, en donde fue el ganador en la categoría de oficinas de media altura y también fue el ganador en la categoría de oficinas de la Bienal de Buenos Aires, que es un reconocimiento internacional, y adicionalmente acaba de ser nominado como el mejor edificio de oficinas en el país. Todas estas características hacen que 8111 sea un edificio apetecido, como Andrés lo contaba hace un momento, tiene el 100% de ocupación, y existe una lista de espera importante porque hay varios arrendatarios que quieren entrar en el edificio porque el edificio es de los pocos en Colombia que cumple, como lo decía Andrés, con los criterios que exigen las multinacionales, así que hay alguna lista de espera por parte de algunos arrendatarios que quieren entrar en el edificio y también es una de las razones por las cuales en este inmueble se reciben una de las rentas más altas por metro cuadrado del país. Eso vale la pena agregar y pues por supuesto que se encuentra ubicado en un corredor muy atractivo en la ciudad de Bogotá, que adicionalmente cuenta con las tasas de vacancia más bajas. De acuerdo con el reporte más reciente de Colliers, la vacancia de este corredor de andino se encuentra solamente cerca del 6.5%, que es un nivel pues muy sano y por supuesto nosotros estamos con este edificio muy por encima porque el edificio está ocupado en el 100%. Perfecto. Entonces, si seguimos con el siguiente activo de la apertura, es un centro empresarial que está compuesto por 3 torres. El centro empresarial se llama Boga Américas, está ubicado en Bogotá, en la zona de Puente Aranda, muy cerca de la zona industrial de Bogotá. Tanto su ubicación por las importantes vías de acceso que lo rodean, como la cercanía a los sistemas de transporte masivo, entendiendo que por la Avenida de las Américas pasa Transmilenio, tiene pues todas estas mismas buenas especificaciones con las que cuenta 8111.
Adicionalmente, también tiene una certificación LEED Gold. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Porque tenemos un edificio muy bien especificado en la mejor zona de Bogotá para equipos directivos, pero también tenemos un edificio muy bien especificado para un tipo de multinacionales que tiene cada vez más importancia dentro de Colombia, que son las empresas de tercerización de servicios. Estas denominadas BPOs tienen desde hace 5 años un impacto muy importante dentro de Colombia y se ha convertido, y su desarrollo dentro del país lo ha hecho, pues, como lo ha convertido en el tercer país más importante de la región después de Chile y Brasil para establecer la operación de servicios de tercerización y la 10ª en el mundo. Entonces Colombia pues tiene ciertas características muy importantes para atraer este tipo de compañías como lo son una devaluación estabilizada del tiempo, con lo cual el costo de mano de obra y el costo de infraestructura física a través de las oficinas es bastante favorable, pero también el bilingüismo y el nivel académico de la población que pues supera a los de muchos países con los cuales nos comparan. Entonces, todas estas condiciones hacen que Colombia se haya convertido en un centro mundial de BPOs o de tercerización de servicios, que es nada diferente a estos servicios de call center o de soporte tecnológico o de soporte digital o diferentes temas de servicio al cliente. Entonces, esta ubicación se convierte en una ubicación estratégica del mejor perfil porque cuenta con la certificación LEED, porque es un edificio reciente con muy buenas especificaciones adicionales, se convierte en un foco muy importante, ya que tiene tanto acceso al transporte masivo, como lo mencionaba ahora, como también acceso a lugares de la población bogotana o a zonas muy tensas en términos de población. Entonces, de esta forma, estamos invirtiendo en un edificio de oficinas que tiene en una zona que tiene un altísimo potencial de desarrollo y por lo tanto de valorización. Con este activo, o dentro de este activo mejor, estamos invirtiendo en el 53% de la torre central, que equivale a 3 pisos de oficinas que están ocupados por Sutherland, que precisamente es una de las multinacionales de Estados Unidos más importantes y que asimismo tiene clientes de talla internacional y algunos de ellos ni siquiera con operación dentro del país. Entonces, en ese sentido, estamos comprando, al igual que con 8111, un activo con características óptimas para empresas multinacionales, pero, pues, por supuesto, diferenciando el tipo de empresa que se establecería en cada uno de los dos inmuebles. Andrés, no sé si quieras complementarme algo. Sí, tal vez también decir que este tipo de empresas tiene una necesidad por amplios espacios y en esa medida hace más sentido para el caso económico de estas empresas ubicarse en Bogaméricas o en general en este complejo empresarial, porque dado que es un complejo que está en desarrollo, un sector que está en desarrollo, pero que está muy cerca de la 26, eso lo hace atractivo, y en la medida en que este sector está en desarrollo, pues las rentas son más económicas, son más baratas que las que se ofrecen en el corredor de la 26, lo cual hace más rentable la operación de este tipo de empresas allí y fortalece pues todavía más el caso de negocio en este inmueble. Perfecto, muy válida ese aporte, entendiendo que no solo es la devaluación y todos los temas que mencioné anteriormente, sino estas rentas diferenciales a la baja también generan mucha fuerza para este activo dentro del análisis de una multinacional que quiera establecerse. Para continuar, nuestros dos últimos activos son 2 bodegas del grupo empresarial Estrumetal. Este grupo está dentro de la industria metalmecánica del país, que es una industria que se ha visto muy impactada favorablemente al ser un proveedor de materia prima importante para cubrir esos déficits de infraestructura y de construcción
que hay en el país, porque a través pues, de sus bases y estructuras, tanto de acero como de aluminios, pues genera un montón de materia prima para este tipo de obras que, como les mencionaba, son muy importantes para el país, porque a pesar de que tenemos acceso a los dos puertos, a dos mares y demás, tenemos una carencia importante en vías de comunicación, en puentes y una serie de obras de infraestructura con las cuales la industria metalmecánica o dentro de las cuales la industria metalmecánica cumple un papel muy, muy importante. Más específicamente, Acertec, que es una de las empresas de este grupo, está establecida en Turbaco, en la periferia de Cartagena, en donde se ha desarrollado de manera importante todo este sector industrial o todos estos activos industriales y logísticos en los alrededores de Cartagena. También vale la pena mencionar que para los dos activos existe un contrato de recompra futura en donde el vendedor se obliga a comprarnos de vuelta estos activos, y esto lo hicimos con un objetivo muy claro, evitando una posible situación incómoda en la que tengamos una vacancia en alguna de estas dos bodegas, entendiendo que las especificaciones de cada una de estas bodegas para el sector metalmecánico tiene unas características muy, muy detalladas y muy ajustadas a este perfil de arrendatario. Una futura comercialización sería para un grupo bastante reducido de empresas, con lo cual lo que quisimos evitar fue tener una situación de vacancia y una posible recomercialización muy reducida. Con esto, pues generamos dentro de la transacción este pacto obligatorio de recompra y adicionalmente también definimos unas tasas de rentabilidad bastante favorables dadas las especificaciones que les mencionamos, con lo cual pudimos acceder a condiciones bastante interesantes para nuestro negocio como fondo, y también va a haber un aporte de caja muy, muy importante de parte de estos dos activos para la generación mensual de ingresos. De esta forma, pues veremos fortalecido el portafolio como un todo, porque tendremos dos activos que nos jalarán hacia arriba la rentabilidad, pero también nos aportarán una caja bastante interesante para distribuir trimestralmente a nuestros inversionistas. Lauri, no sé si quieras aportar algo acá adicional. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, con estos activos queremos avanzar o estamos avanzando en esta cuarta apertura. Cumplen estratégicamente con el crecimiento diseñado para el fondo, y también vamos a ver más adelante cómo cumple también con las tendencias que hay a nivel nacional y a nivel internacional que se vienen presentando tanto antes como después de la pandemia. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca del cronograma de la cuarta apertura. El día 4 de noviembre hicimos la publicación en prensa del aviso de oferta y comenzó el periodo de recepción de órdenes, el cual va a ir hasta el día 25 de noviembre, fecha en la cual se va a hacer el cierre del libro, y procederemos el día 26 a hacer toda la adjudicación y pago de los aportes de los inversionistas. De las principales características a tener en cuenta, el monto mínimo a demandar es de 10 millones de pesos, lo hemos mencionado hace un momento, es un monto que básicamente le permite acceso a una amplia porcentaje de la población, y el monto mínimo de adjudicación será de 1 millón de pesos en caso de que exista una demanda superior al monto ofrecido y que pueda haber lugar a un prorrateo. Por eso se establece un monto mínimo de adjudicación inferior, que se trata de 1 millón de pesos. Para iniciar con nuestro portafolio objetivo, vemos, si quieres pasemos al siguiente, vemos cómo actualmente tenemos una exposición importante a locales dentro de centros comerciales. También tenemos una participación en oficinas, que son las dos más importantes del
del portafolio, teniendo una exposición a bodegas únicamente del 4%. De esta forma, lo que buscamos a través de esta apertura es crecer nuestra exposición en bodegas y oficinas para diluir un poco la exposición a locales comerciales, que si bien no son los activos más afectados dentro de la pandemia, entendiendo que los hoteles y las residencias estudiantiles han tenido afectaciones muy, muy importantes, sí dentro de nuestro portafolio son los activos en los que más retos y desafíos hemos tenido, con lo cual pues nuestro objetivo es balancear y equilibrar de manera importante nuestro portafolio en cuanto a tipo de activo. También vamos a ver en el siguiente slide cómo por ubicación geográfica tenemos, aunque Bogotá hoy ya es la participación más importante de nuestro fondo, queremos invertir aún más entendiendo pues que Bogotá tiene el mayor aporte al PIB nacional, con lo cual pues estamos muy tranquilos adquiriendo y concentrando nuestra propiedad o nuestro portafolio en esta ciudad, y también poco a poco vamos a ver cómo a través de todas las siguientes aperturas vamos a buscar también darle mayor relevancia a las ciudades principales del país, como son Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Cartagena. Entonces, lo que queremos en cuanto a la ubicación geográfica también es diluir un poco estos activos iniciales con los que arrancamos nuestro portafolio, que estaban principalmente concentrados en Neiva, Villavicencio y Sincelejo, y darle importancia a las ciudades del país que aportan de igual manera la parte más relevante del PIB. Entonces, esto pues es uno de los objetivos que tenemos estratégico y que con la apertura pues le damos importancia y le damos cumplimiento. En lo referente a nuestros arrendatarios, en el pie de la parte izquierda de sus pantallas tenemos la composición actual, en donde estamos mostrando todos los arrendatarios que pesan más del 2% del ingreso de los fondos. Como podemos observar ahí, ya veíamos marcas bastante grandes, reconocidas. En particular, Almacenes Éxito es el arrendatario que más pesa hoy en nuestro portafolio, con un porcentaje del 21%. Tener Almacenes Éxito como uno de los principales arrendatarios de nuestro fondo ha sido favorable, sobre todo en los momentos de pandemia, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Almacenes Éxito es el ancla de los 3 centros comerciales en los que está invertido nuestro fondo, y eso le permitió a esa inversión mantener un nivel de ingresos durante los momentos más difíciles de la pandemia. De hecho, con Almacenes Éxito, una parte de la negociación del canon de arrendamiento es variable, de manera tal que en los meses más difíciles, que fueron abril y mayo, nosotros recibimos ingresos extra por el hecho de que las ventas de los almacenes o las superficies, como Almacenes Éxito, tuvieron ventas mucho mayores a las usuales. Así que tuvimos unos ingresos adicionales en el fondo, lo cual resultó ser favorable, y en general tener a este arrendatario como un arrendatario principal del fondo ha sido siempre una buena característica. Sin embargo, la diversificación siempre es buena, así que con esta apertura estamos incorporando nuevos arrendatarios de mucha calidad y estamos diversificando mucho más ese pie, de manera tal que, por ejemplo, Almacenes Éxito bajará del 21 al 16%. Y estamos incorporando grandes marcas ahí como lo son Sutherland, ya lo hablamos hace un momento, es el PPO que está en el edificio de Américas en Bogotá, WeWork que estará en el edificio 8111 en Naciones Unidas con su programa de alimentos, y Ale Aluminios, y bueno, todo el grupo de arrendatarios que Andrés les mostró hace un momento realmente contribuyen a esa diversificación de los ingresos del fondo que consideramos es favorable y es el origen de la capacidad del fondo para generar una caja de forma constante. Entonces, en la foto final en este aspecto es que hoy en día tenemos 7 arrendatarios que aportan el 51% de obtener el 54% de los ingresos del fondo, pero ahora van a venir de 10 arrendatarios. Entonces, estamos también profundizando nuestra diversificación en este sentido. Ahora, en la siguiente diapositiva,
vamos a ver un poco el análisis de cómo va a cambiar el vencimiento de los contratos de arrendamiento o el perfil de vencimientos de los contratos de arrendamiento de nuestro fondo con esta apertura. Entonces tenemos ahí sombreados en cajas rectangulares donde se ven los principales cambios. Por ejemplo, en el año 2033 no teníamos ningún vencimiento, ahora vamos a tener el vencimiento del 5% de los ingresos o de los cánones de arrendamiento del fondo. En el 2026 también estamos mejorando un poco nuestro perfil. Y para ya mirar una foto más general, yo les decía al comienzo de la presentación que el vencimiento promedio de los cánones de arrendamiento del fondo se ubicaba en 4.83 años y con esta apertura estamos logrando extender un poco más ese vencimiento promedio, lo cual siempre es deseable, y nos vamos a ubicar en 5.5 años. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestro valor agregado. Un aspecto que es fundamental es que nosotros somos filial 100% del Banco de Vivienda. Por supuesto que el core, el expertise de un banco es hacer análisis de riesgo de crédito, determinar las capacidades de pago de las personas o de las empresas. Hay mucha experiencia ahí, nosotros nos apalancamos en esa experiencia para evaluar a los arrendatarios del fondo, tanto los arrendatarios que están hoy en día como los arrendatarios potenciales. Y siempre que vamos a hacer una apertura, evaluamos con mucho cuidado si ese arrendatario está en las condiciones de cumplir sus compromisos de cánones de arrendamiento en el plazo del contrato. Así que estamos apalancados pues, en toda esa expertise desde el punto de vista de riesgo. Un segundo argumento de por qué vale la pena invertir en el Fondo Inmobiliario de Renta de Vivienda Corredores es que, como lo vimos hace un momento, tenemos una muy buena diversificación en términos de los sectores económicos en los que participan nuestros arrendatarios, y eso nos permite que incluso en las temporadas más difíciles, como lo fue este año 2020 en general para la economía, el fondo, a pesar de todo, sea capaz de continuar entregándole caja a los inversionistas. De hecho, mencionábamos al comienzo de la presentación que en el año 2020 hemos hecho distribuciones que superan las del año 2019 en un 12%. Entonces, toda esa diversificación que nosotros evaluamos muy bien a la hora de hacer un contrato de arrendamiento es la que le permite al fondo como garantizar esa generación de rentas. Adicionalmente, por supuesto que una inversión inmobiliaria es diversificadora, y en particular el hecho de estar entregándole caja a los inversionistas es un factor que estabiliza mucho el portafolio de inversión de los inversionistas, así que vale la pena estar invertido. Y adicionalmente, para el caso del Fondo Inmobiliario de Renta de Vivienda Corredores, se destaca por ser el único fondo en Colombia que aplica un estándar internacional de valoración caracterizado por actualizar trimestralmente la valoración de sus inmuebles directos, labor que se hace mediante la contratación de una firma que es internacional y que es experta en esta labor, que se llama 414 Capital, es un valorador mexicano que se encarga de hacer trimestralmente la actualización del valor de estos inmuebles. Adicionalmente, nos parece muy importante ir a la siguiente diapositiva para contarles un poco acerca de todo el equipo que Davivienda Corredores pone a disposición de este fondo. Entonces existe un equipo base, ese equipo base está liderado por Andrés López, quien es el gerente del fondo inmobiliario. Andrés cuenta con un equipo de personas que son expertas en diferentes frentes que son claves para la gestión de un fondo. Hay un equipo experto en temas financieros que se encarga de hacer toda la modelación para la adquisición de los inmuebles y también el seguimiento de los activos para asegurarnos de que le aporten al portafolio la rentabilidad que se espera de cada uno de ellos. También existe una persona experta en mercado inmobiliario que analiza tendencias, vacancias, ocupación, absorción, en todos los segmentos del mercado en donde participamos. Y por supuesto que tenemos una persona experta en temas de arquitectura para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los inmuebles y con que nos podamos asegurar que los inmuebles que tenemos mantienen y de hecho incrementan su valor en el largo plazo. Ese es el equipo base que estamos viendo en pantalla en el recuadro rojo. El fondo también cuenta con un experto asesor inmobiliario que nos da su acompañamiento en todos los temas de adquisición de activos y seguimiento a la gestión. Este experto asesor inmobiliario cuenta con muchos años de trayectoria y con todas las credenciales inmobiliarias en Colombia, así que tenemos un apoyo muy importante ahí.
A la derecha, en la parte superior, se encuentra también el equipo de gestión estratégica, en donde estoy yo con un equipo de personas que se encargan de hacer la gestión comercial de nuestros fondos para darle a conocer a nuestros inversionistas toda la labor que se hace, la explicación de los resultados, hacia dónde vamos. Muy importante también en la parte inferior derecha tenemos al experto en riesgo de crédito de Banco de Vivienda. Hace un momento les contaba que nosotros utilizamos todo ese conocimiento de Banco de Vivienda para hacer análisis de riesgo de crédito, y la forma en la que lo hacemos es que hay una persona dedicada exclusivamente para el fondo que está sentada en la vicepresidencia de crédito corporativo de Banco de Vivienda, que es quien se encarga de aplicarle las métricas de evaluación a cada uno de los arrendatarios y que es quien construye el caso de negocio para que ese arrendatario potencial pase por los diferentes comités e instancias aprobatorias de gobierno corporativo para finalmente tomar la decisión de mantener o no a un arrendatario o de tomar un acuerdo con un arrendatario o no hacerlo. Y finalmente tenemos al equipo de administración del fondo, es decir, todo el equipo que se encarga de hacer los temas de superintendencia financiera, control, monitoreo, auditoría, KPMG. Este es un equipo que, contratar a KPMG, perdón. Este es un equipo que tiene una amplia experiencia, hoy en día administra más de 9.14 billones de pesos distribuidos en fondos de inversión colectiva de activos tradicionales, fondos inmobiliarios y también fondos de capital privado. Así que es una estructura muy robusta y es una estructura que al final de cuentas está gobernada por una estructura de gobierno corporativo de la vivienda del Grupo Bolívar, que es muy sólida. Entonces tenemos un comité de inversiones a donde se llevan todos los casos de negocio de los inmuebles que queremos adquirir, se evalúan absolutamente todas las métricas, las rentabilidades. Este comité está integrado por miembros independientes y también miembros vinculados que tienen amplia experiencia en temas de mercado inmobiliario. Existe también un comité de riesgo, que es donde se evalúan las principales decisiones respecto de los arrendatarios y sus calificaciones de riesgo de crédito. Y también tenemos un órgano que es propio del fondo, que no es obligatorio. La legislación en Colombia no nos obliga, pero nosotros consideramos que es una buena práctica. Así que tenemos un comité de transparencia y buen gobierno que está integrado 100% por miembros independientes que están ahí para darle un nivel más de solidez a toda la gestión del fondo. Perfecto. Para terminar ahora, vamos a ser repetitivos un poco, pero es que queremos hacer énfasis en por qué invertir ahora y por qué en nuestro fondo. Entonces, el primero de los puntos al que hay que hacer referencia es que el 100% de nuestros activos ya cuenta con avalúos comerciales actualizados dentro del contexto económico actual. Somos el único fondo que a la fecha cuenta con todos los activos en esta condición. Adicionalmente, el edificio insignia que estamos comprando en Bogotá, que tiene muy buenas especificaciones, tanto pues por ubicación, por diseño, por estructura y por supuesto también por la calidad de sus arrendatarios. Este edificio va a ser el más relevante de todo nuestro portafolio, entendiendo que pues está a punto incluso o está participando por ser el edificio de oficinas más importante del país. Adicionalmente, pues hay un punto importante al que quiero hacer referencia, y es que dentro de esta situación de crisis, la mayoría de fondos ha estado un poco a la expectativa, y lo que nosotros hemos realizado es, por el contrario, tratar de buscar oportunidades interesantes de negociación con las cuales podamos fortalecer nuestro portafolio tal como lo estamos haciendo ahora. El no tener competencia en este momento por la compra de algunos de estos activos nos han permitido pedir y casi que conseguir algunas condiciones bastante favorables para nosotros como fondo, que se traducen en beneficios para los inversionistas, dentro de las cuales por supuesto está el precio de compra, entendiendo que varios de estos activos habían tenido ofertas mayores previamente previo a la apertura, que no habían terminado en una negociación, y por el contrario en este momento hemos logrado, con unos valores inferiores de oferta, logrado un cierre
de transacción. De esta manera, pues estamos aportando un diferencial de rentabilidad superior al que traíamos con todo el portafolio. Adicionalmente, tenemos la suma de arrendatarios sólidos, de los 14 arrendatarios de nuestro nuevos que vamos a incluir. 11 de ellos son compañías multinacionales, con lo cual, como les mencioné hace un rato, estamos fortaleciendo o continuando ese fortalecimiento de perfil de nuestros arrendatarios y pues aseguramos o hacemos más sólida esta capacidad de pago de las compañías que están en cabeza de los contratos de arrendamiento. Y por último, ratificamos algo que desde hace tiempo pues venimos mencionando, y es nuestro compromiso con el medio ambiente. Y nuestro compromiso con el medio ambiente no solamente está dado por un aporte ambiental solamente, sino también tiene implícito una serie de beneficios y de eficiencias económicas que se derivan de estos activos que cuentan con prácticas sostenibles. Para darles un ejemplo, los edificios de oficinas que cuentan con certificación LEED tienen optimización del uso de agua, por lo cual pues, se genera una eficiencia en el costo de los servicios públicos, al igual que en el consumo de energía, ya que algunos de ellos tienen paneles solares o algunos otros pues cuentan con la certificación LEED. Entonces, de esta manera, no solo generamos un compromiso o no solo estamos comprometidos con el medio ambiente, sino también estamos comprometidos con que a través de las prácticas sostenibles vamos a generar beneficios económicos para todos nuestros inversionistas al final. Entonces, con esto, pues terminamos la presentación detallada que les mencionamos. Les agradecemos a todos por la participación a través de las preguntas que ya han sido respondidas a través del chat y pues seguimos atentos a responder las nuevas que lleguen y poder resolver todas las inquietudes. Ahora vamos a pasar en participación con Felipe Pacheco. Vamos a tener un panel en el que vamos a tratar algunos temas que son importantes, que han sido incluso objeto de algunas de las preguntas que ya hemos tenido anteriormente, con lo cual vamos a hablar del sector inmobiliario en general, de las tendencias, de los diferentes tipos de activo, de las perspectivas y también, por supuesto, de una reseña de algunas condiciones económicas que hemos tenido en cuenta en la adquisición de estos activos para hablar un poco más con cifras todo esto que hemos venido ambientando con la presentación que hicimos Laura y yo. Entonces, Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para arrancar, hagamos como un formato muy charlado, muy amigable para toda la audiencia y todos los asistentes al evento. Entonces, pues también les recuerdo que si hay algunas preguntas, por favor, nos las transmitan a través del chat que hay disponible para esto. Laura, si te parece, pon el primer tema y arrancamos. Listo. Bueno, entonces, si les parece, comencemos con uno de los temas que ha sido más reiterativo en las conversaciones que hemos tenido con nuestras fuerzas comerciales y también con los clientes a lo largo de estas 2 semanas en donde venimos adelantando el proceso para la cuarta apertura. Y este tema tiene que ver con el segmento de oficinas, particularmente oficinas en la ciudad de Bogotá. Tal vez vale la pena comenzar diciendo que las oficinas en general venían mostrando una muy buena tendencia durante los últimos años y que de hecho habíamos comenzado el año 2020 con unos niveles muy bajos de vacancia. Entonces, lo primero que quisiera que Felipe nos contara es las principales métricas con las que arrancó el 2020 el segmento de oficinas para entender un poco y dicho coloquialmente, cómo estábamos parados en oficinas en Bogotá antes de que comenzara la pandemia.
Bueno, pues buenas tardes a todos los clientes de la vivienda, a los actuales inversionistas del fondo y a los futuros. Andrés y Laura, muchas gracias por la invitación. A ver, Laura, sí, lo que dices es totalmente cierto. Nosotros tuvimos o el mercado en general de oficinas en el país y en particular en Bogotá tuvo 2 años complicados, que fueron 2016 y 2017, pero a partir del 2018 se consolidó la recuperación del sector y empezamos el 2020 con muy buenos indicadores. A los indicadores que te refieres, que tenemos una reducción de la vacancia casi del 50%, pasamos del alrededor del 13% de vacancia en oficinas AAA, y ya digo por qué hago esa aclaración, a cerca del 8% en el mercado general de Bogotá de vacancia. Las cánones de arrendamiento creciendo en toda la ciudad, pasando de cerca de 55.000 en promedio a cerca de 61.000 pesos. Así nos toma la pandemia en oficinas en esos dos indicadores. Ahora, ¿por qué hice la aclaración? Porque todos vimos en el periódico, en las revistas durante el 16 y el 17 que las oficinas, pues que había una sobreoferta gigante de oficinas y que esto iba a acabar el sector. Y lo que nos dimos cuenta es que arrancamos el año con muy buenos indicadores y casi que un mercado en equilibrio. Y lo digo porque yo creo que esa sensación que surgió en ese momento es un poco también la que hoy en día surge. Y ya hablaremos más adelante de las perspectivas a futuro, pero es importante que mantengamos esa perspectiva. En los corredores en particular, donde están nuestros nuevos activos, los indicadores a comienzo de año también eran muy positivos. Tú ya mencionaste la vacancia en el caso del Andino, y en el caso de la renta logramos un aumento de casi el 30% de la renta para el año, explicado por edificios de altas especificaciones y muy bien posicionados, como 8111, con todas las cualidades que ya ustedes dos mencionaron en su presentación. Y Felipe, respecto de las cifras más recientes que han publicado algunas entidades reconocidas, como por ejemplo Colliers o CBRE, que ya han publicado resultados sobre el segmento de oficinas para el tercer trimestre, habiendo pasado ya más o menos unos 7, 8 meses desde el comienzo de las cuarentenas, ¿qué hemos visto? Mira, yo creo que hay esa pregunta debemos responderla de dos maneras. ¿Qué estamos viendo en el mercado y qué están viendo sus principales jugadores? Con sus principales jugadores me refiero a inversionistas y todos los gestores de fondos que hay en el mercado, pues que ya es una industria que tiene varios jugadores. Desde el punto de vista de indicadores, la vacancia, no hemos visto un aumento importante en la vacancia. Esto nos lo reporta Colliers, que es uno de los jugadores que lleva siguiendo el mercado por más de 20 años. La vacancia global de oficinas en Bogotá sigue estando alrededor del 8%. Hay que tener en cuenta que el corredor de Salitre tuvo una absorción a pesar de la pandemia importante. Va a cerrar el año, así no se alquile un metro cuadrado más, en cerca de 60 metros cuadrados arrendados. Es muy positivo. Bogotá en los últimos 3 años ha venido arrendando alrededor entre 180.000 y 200.000 metros cuadrados de oficinas AAA. Y nuevamente hago la aclaración porque de pronto uno va por algunas calles de la ciudad y ve muchos letreros de oficinas, pero normalmente no son en los edificios AAA, son edificios pequeños, son edificios que no son gestionados por un fondo inmobiliario, pero cuando uno va y mira los edificios grandes de buenas especificaciones gestionados por profesionales, se da cuenta que la vacancia no se ha aumentado. Frente a las rentas tampoco ha habido un aumento importante, eso también nos lo reporta tanto CBRE como Colliers. Entonces podemos decir que es 8 meses más o menos después, desde marzo, desde el 13 de marzo que empezaron algunos a estar en pandemia, aunque claramente se ha visto afectado y claramente hay jugadores y gente que ha tenido que hacer renegociaciones y se han tenido que hacer concesiones, y hay arrendatarios que se han ido. Sería, digamos, que decir mentiras no reconocer eso. En el agregado de las oficinas y sobre todo el mercado del segmento AAA, hasta ahora no hemos tenido tan grande, lo que lo refleja, como te digo, en precios y en vacancia. Ahora, cuando vemos lo que están opinando, y digamos que en el sector hay una encuesta donde le preguntan a los inversionistas institucionales y a los gestores sobre sus perspectivas de rentabilidad en los distintos segmentos del sector inmobiliario, me refiero a oficinas, bodegas, comercio. Cuando vemos las respuestas de ellos frente al segmento de oficinas, no vemos un aumento en las rentabilidades esperadas, lo que quiere decir que no están viendo un aumento en el riesgo asociado a este tipo de activos. ¿Por qué vemos eso nuevamente? Porque ellos están pensando en los activos AAA como 8111, como Boca Américas, donde hay arrendatarios buenos, contratos a largo plazo y sobre todo hay un equipo de gestión detrás haciendo que esos activos tengan el mejor desempeño posible. Entonces, digamos que a modo de conclusión, aunque han habido efectos indiscutibles, adversos para algunos propietarios de edificios de oficinas, en términos generales, la pandemia hasta ahora no ha afectado tan fuerte, y eso es lo que nos dicen los indicadores que reporta el mercado hasta el momento. Felipe, pero ahí intervengo yo y
quiero hablar un poco de esas muestras que nos estaba trayendo el mercado de oficinas, la expansión de los espacios flexibles, todas estas tendencias de largo plazo que venían asomándose de alguna manera. ¿Cómo ve usted que si ya se venían presentando antes de la pandemia, cómo va a ser su evolución en el contexto actual y su expectativa? Porque yo creo que varias de las dudas, de hecho varias de las preguntas del chat se han centrado en eso, en el sector de oficinas y estas tendencias. ¿Cómo podemos desarrollar este punto, entendiendo pues la característica de los activos que se están adquiriendo, pero también las condiciones generales del mercado y las tendencias, tanto a nivel local como internacional? Andrés, mire, lo que nosotros creemos es, y yo sé que hay una gran preocupación, y voy a arrancar contestando un poco lo que vemos a largo plazo y después un poco qué de esto de largo plazo ya veníamos desde antes de la pandemia. Pero sé que hay una preocupación muy grande de todo el mundo de decir, oiga, todos estamos trabajando desde la casa, pues ¿para qué para qué vamos a necesitar las oficinas? Si todos estamos en la casa, pues nadie va a querer volver a tener oficinas. Y yo creo que ahí es importante decir que la primer, digamos, efecto que va a tener la pandemia es si va a llegar algo que podemos llamar trabajo flexible, definiendo el trabajo flexible como una combinación de formas de trabajo. Es decir, las empresas van a tener trabajo en la oficina, trabajo flexible, oficinas satélites y vamos a dejar de tener únicamente un solo sitio de oficinas para tener un sitio headquarter, por llamarlo, o oficina principal y unas oficinas satélites. Habiendo dicho eso, no vamos a tener una debacle o una reducción importante en la demanda de espacios de oficinas. Cuando miramos los estudios y estos, digamos, lo han hecho empresas a nivel global en los distintos sectores del mundo, me refiero a Estados Unidos, América Latina, Europa, África, Asia, cuando le preguntan a los empleadores y les dicen, oiga, después del COVID, ¿qué porcentaje de su fuerza laboral usted estima que va a teletrabajar? El 80% considera que máximo el 10% de su fuerza laboral va a estar teletrabajando en un mismo momento. Cuando le preguntan a los empleados, porque también es importante tener en cuenta a los empleados, como Laura mencionaba, las oficinas son un elemento de retención del talento. Cuando le preguntan a los empleados nuevamente en las distintas zonas del mundo, ¿cuántos de ustedes quieren quedarse trabajando los 5 días de la semana en la casa? Únicamente el 10% de la gente contesta que le gustaría quedarse trabajando todos los días en su casa. Entonces, esto que nos dice Andrés, nos dice que no es cierto que no va a haber demanda por espacios de oficinas. ¿Por qué? ¿Y qué sustenta esto? Esto no es, sí, o sea, ¿cuál es la razón de fondo por qué la gente está, tanto empleadores como empleados contestan esto? Primero porque pensemos las actividades que hacemos en una oficina. Básicamente hacemos 5 actividades en una oficina. Trabajo individual, colaboramos, tenemos reuniones, socializamos y hacemos trabajo creativo. Lo que esta pandemia nos ha mostrado es que el trabajo individual lo podemos hacer perfectamente en la casa y lo hacemos muy bien, y mucha gente ha dicho, oiga, bien trabajar en la casa. Pero ¿qué nos ha mostrado la pandemia? Que la socialización y la generación de cultura organizacional no es tan sencillo hacerlo a través de un computador, sobre todo en la medida que van entrando empleados nuevos, que tenemos equipos en otras partes. Los seres humanos pues llevamos millones de años evolucionando para generar relaciones en persona, y eso es un factor muy importante que no va a cambiar. Entonces, las oficinas van a seguir siendo importantes porque necesitamos socializar. Segundo, porque necesitamos colaborar e innovar. Innovamos mucho más cuando nos vemos, y de hecho esas interacciones espontáneas que se dan en la oficina, uno tiene un problema, se encuentra un colega en el corredor, le pregunta y de ahí surgen muchas de las grandes ideas de innovación a nivel mundo. Entonces, ese es un segundo elemento. Tercer elemento es todo el tema de mentoring para los nuevos empleados. Es muy difícil que una persona aprenda la cultura organizacional y los skills necesarios en una empresa estando únicamente por Zoom o por alguna de estas plataformas. Entonces, estas labores que estoy mencionando son el sustento de por qué el 80% de los empleados como de las empresas consideran que después del COVID, pues va a haber, si va la gente va a combinar espacios de trabajo, va a combinar, pero no va a ser que digamos, un porcentaje importante que va a estar todo el tiempo teletrabajando. Primer tema que quería mencionar sobre ese, digamos, que imaginario que se nos ha venido creando de que no van a haber más espacios de oficinas ahora. Cuando miramos lo que dicen algunos analistas frente a la demanda, y esto lo dice otro jugador muy importante a nivel mundial que se llama Cushman and Wakefield, ellos estiman que de hecho la demanda de oficinas va a aumentar en el mediano plazo. ¿Por qué consideran ellos que va a aumentar la demanda de oficinas?
Primero porque pues, la economía va a seguir creciendo, la población sigue creciendo, todavía tenemos, y en el caso latinoamericano y especial colombiano, todavía nos queda un espacio de bono demográfico, o sea, todavía podemos seguir creciendo en la población, y ese efecto más un efecto de corto plazo que es digamos, el aumento de los metros cuadrados por persona en oficinas, que por mucho tiempo lo redujimos, eso va a llegar a que digamos, que limite o haga un offset, por decirlo de alguna manera, de la reducción por la gente que va a estar teletrabajando. Entonces, ellos estiman que va a haber un aumento de la demanda de oficinas en todas las regiones del mundo, estiman esto. Frente a su comentario, que es la segunda tendencia importante, esa es una tendencia que ya venía a nivel global, la consolidación de los espacios flexibles. En el caso colombiano pasamos de 13.000 metros cuadrados que teníamos en 2014 de espacios flexibles a cerca de 120.000 metros cuadrados en el 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que eso digamos, compagina perfectamente con lo primero que les mencionaba. Las empresas van a tener una estrategia, digamos, más flexible de espacios de oficinas, y los espacios, el coworking va a unir perfectamente con esa estrategia, y lo que va a hacer es seguir potencializando este sector. Y por último, Andrés, me parece muy importante mencionar dos tendencias adicionales muy relevantes. La primera es que el diseño de las oficinas va a tener que responder a lo que queremos hacer en las oficinas y al nuevo uso de oficinas: colaborar, socializar, innovar y capacitarnos. Y en ese orden de ideas, los edificios de buenas especificaciones, con diseños bien pensados como 8111 y Boca Américas, son los que van a poder ajustarse a esa demanda de los arrendatarios, porque están pensados en su estructura de poder ajustarse a esas tendencias. Entonces, digamos que eso va a seguir siendo relevante en el mediano y en el largo plazo. Y por último, esto es algo que también venía desde antes de la pandemia, es que cada día en el sector inmobiliario, en todas sus distintas facetas, se requiere mucha gestión. Y ahí es donde los gestores inmobiliarios como Davivienda Corredores juegan un papel muy importante, porque cuando hoy en día salimos a la calle, y estoy seguro que muchos de los que están en esta conferencia lo han vivido, pues ven un montón de letreros de oficinas, pero nuevamente, como les decía, son oficinas, seguramente son de una persona que no tiene todo la estructura para poder hacer una gestión de los activos, y lo mismo estamos viendo en locales comerciales. Vamos a ver que los centros comerciales que están teniendo más vacancias son los que no son de único propietario, porque para un solo propietario hacer toda esa gestión es muy compleja. Entonces, nuevamente, el mensaje es: las oficinas no se van a acabar, se van a transformar, van a seguir siendo muy importantes. Eso aplica en el mundo como en el caso colombiano. Perfecto, Felipe. No sé si pueda tal vez yo concluir un poco de lo que usted está mencionando, en donde una gestión unificada importante para los activos que cumplan con tener muy buenas especificaciones, que estén muy bien ubicados, pues, ubicados estratégicamente de acuerdo con el perfil de arrendatarios que quieran tener, son claves para un nuevo rol de las oficinas, que van a estar mucho más enfocados en el trabajo colaborativo, en la socialización, en los espacios flexibles, y todo esto pues es muy importante también, y cada vez más en términos de la retención del talento humano y de los empleados que se sientan a gusto en las oficinas en las que trabajan, entendiendo que por cercanía a su casa o por las mismas condiciones de acabados y especificaciones del edificio puedan tener muy buenas experiencias y puedan mantenerse estos empleados trabajando en las diferentes compañías. No sé si hay algo que se me escape que quiera mencionar, o pasamos a un tema que yo creo que dentro de las oficinas Laura nos va a mencionar un poco más ya aterrizado a nuestros activos, y a mencionar un poco las condiciones de negociación. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, Andrés. Creo que para allá ya estamos y vamos yendo para allá. Felipe, ya conectaste un poco los puntos acerca de cómo esas tendencias de largo plazo para el segmento de oficinas hacen sentido con nuestros activos de la cuarta apertura, es decir, 8111 y Boca Américas. Dijiste, en la medida en que los nuevos espacios requieren que la gente interactúe, colabore, innove, se requiere que sean espacios flexibles, se requiere que haya un administrador dispuesto a hacer esa gestión, y se requiere que los edificios estén bien pensados, que no se diga nuevamente coloquialmente que es un edificio recovecudo, sino que son plantas grandes que se pueden adecuar,
y todo eso lo tenemos en esos dos activos y está muy alineado con la tendencia de largo plazo. No sé si en esa medida podemos seguir como conectando las principales características de 8111 y Vogue Américas con esas tendencias de largo plazo que vimos. Sí, yo creo que, mira, en la primera tendencia que denominamos, llamémoslo trabajo flexible o esas oficinas, digamos, las empresas teniendo oficinas centrales y remotas, 81 es un activo que va a ser ganador. ¿Por qué? Porque seguramente alguien también dirá, oiga, yo soy una empresa y tengo a gente teletrabajando y voy a reducir mis costos. Pero esa misma empresa de pronto lo que dice, ¿sabe qué? Yo prefiero estar en menos metros cuadrados, pero en un super edificio, con super especificaciones, en una super ubicación. Y pues digamos que como ustedes bien lo escribieron, 8111 está en una ubicación privilegiada. No sobra, digamos, recordar que Bogotá es la ciudad más densa de América, lo que quiere decir, y que este cuadrante, digamos, de la 100 a la 72, de la autopista a la séptima, que representa más o menos donde se generan las empresas que están entre el 10 y el 15% del PIB de este país, es muy difícil generar espacios de esas características. Entonces, cada día tener competencia es más complejo porque hay que poner de acuerdo a muchas personas. Entonces, lo primero que te diría es en esa tendencia de que las oficinas tienen un rol de headquarter central para lo que Andrés mencionaba, socialización, innovación y capacitación, pues es ideal. Segundo, en el tema flexible, que es otra tendencia, pues nuevamente el edificio se ajusta y tan se ajusta que tiene el principal jugador de coworking o de espacios flexibles en el mundo en ese espacio. Y no solo tiene a WeWork en ese espacio, sino tiene a WeWork en unas condiciones que no se logró en ningún otro edificio, que nuevamente muestra por qué esa ubicación es tan importante para WeWork. Desde el tercer punto de vista que ya lo mencionaste, diseños se ajustan todo lo que tiene que ver con diseños. Es un edificio que va a poder reinventarse muchas veces por sus características. Y cuarto, que no sobra mencionar es que en este caso el activo va a quedarse con un socio, que fue quien lo estructuró, un socio minoritario, pero creo que es importante mencionarlo que de la mano con el equipo de la vivienda corredores, pues va a ser un equipo que se ajusta perfectamente a esa tendencia donde la gestión es muy importante. Y nosotros que llevamos mucho tiempo en el mercado, pudimos ver cómo ese gestor posicionó a ese activo y lo convirtió en uno de los activos más importantes de la ciudad. Y no solo hizo eso, sino cuando les mencionaba que las rentas en Andino han venido subiendo, ese activo explica parte de ese vertiginoso crecimiento que tuvieron las rentas en el corredor de Andino. Entonces, 8111 se ajusta perfectamente a esos requerimientos y se ajusta a las tendencias y no debemos tenerle miedo a que el teletrabajo llegue, porque el teletrabajo va a llegar, llegó para quedarse, pero va a ser un complemento y para edificios como 8111 lo que va a hacer es mejorar su posicionamiento de mercado. En el caso de Boca Américas, hay dos factores importantes que son muy relevantes. Tú lo mencionabas, su ubicación. Su ubicación es muy relevante y a las condiciones que estamos entrando. Estamos entrando a un precio muy competitivo para poder ofrecer unas rentas muy competitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta estrategia que llamamos de oficina central y satélites, es muy fácil para una oficina central, sea en el caso, Andrés, de los BPOs o las empresas de servicios tercerizados, pues es perfecto estar en esta zona. Uno, porque muchos de sus empleados viven en esa zona. Dos, porque el sistema de transporte en esa zona de la ciudad, pues cada día es mejor. Tenemos tren de cercanías ya adjudicado, tenemos línea del metro ya adjudicada y tenemos Transmilenio. O sea, es la zona de la ciudad donde mejor transporte vamos a tener en los años que vienen para la ciudad. Y tenemos una zona que se complementa muy bien con unas oficinas que pronto quieran seguir estando en el distrito central de negocios, pero que quieran tener unas oficinas satélite donde están algunos ciertos sectores de sus empleados, complementa perfecto. Eso desde el punto de vista de la primera tendencia. Desde el punto de vista de las especificaciones, como bien mencionaste, Laura, son plantas grandes, son edificios con muy buenas especificaciones que permiten nuevamente jugar. ¿Con qué nos va a permitir jugar? Por ejemplo, vamos a tener un tema a corto plazo, como mencionaba, que de pronto el número de metros cuadrados por empleados va a tener que aumentarse cuando regresemos más a las oficinas por todo el tema de bioseguridad, y este es un edificio que tiene la flexibilidad y la estructura de poderle decir a Sutherland, no se preocupe, requiere más espacio, podemos ajustarnos porque fue pensado en ese tipo de situaciones. Entonces, nuevamente, pues Andrés ya mencionó la importancia de este tipo de arrendatarios, pero nuevamente para contestar tu pregunta, los dos edificios están ajustando a las tendencias de largo plazo que están, digamos, que venían y que se están fortaleciendo y están llegando con la pandemia. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Habiendo hablado Pensé que era de todo el mi segmento señal. de oficinas,
No, Me perdón, asusté, me asusté. hablemos ahora un poco del otro paquete de activos que vamos a adquirir, que es el segmento de bodegas, en especial los dos negocios que tenemos en Cali y en la periferia industrial de Cartagena. Felipe. Mira, perfecto. Yo creo que en el caso de dónde viene el sector industrial, y después Andrés ya explicó y tú muy bien por qué un activo industrial hace sentido en la estrategia macro del fondo, pero entonces sabemos para dónde, digamos, va el mercado. El mercado industrial, al igual que el mercado de oficinas, tuvo un momento de sobreoferta en algunas ciudades, sobre todo en Barranquilla, pero también llegó al 2020 con unos indicadores de mercado positivos, reduciéndose la vacancia y digamos que las rentas también creciendo, menos rápido que las de oficinas, pero también creciendo. Entonces el mercado estaba, podríamos concluir que estaba en recuperación, menos rápida que el mercado de oficinas, pero en un proceso de recuperación importante también. Ahora, perspectivas a largo plazo. Cuando miramos a nivel mundial, pues el sector con mejores perspectivas, cuando miramos los fondos inmobiliarios listados en bolsas como la de Nueva York, los que han tenido el mejor desempeño son los activos industriales, o sea, los fondos inmobiliarios enfocados en activos industriales. ¿Por qué está pasando esto? Primero, porque todo el tema logístico está teniendo digamos, una demanda muy importante. En el caso de Estados Unidos, por poner un ejemplo, se espera que en los 5 próximos años se requiera cerca de 90 millones de metros cuadrados de activos industriales y logísticos para suplir la demanda del comercio electrónico. En el caso colombiano, el comercio electrónico aumentó cerca del 80% durante la pandemia y en el caso de América Latina se multiplicó por 3. Entonces, el sector logístico industrial va a jugar un papel muy importante y eso hace que la demanda por activos logísticos e industriales sea muy relevante. Adicionalmente, creo que hay un tema de coyuntura relevante y es que con la ganada de los demócratas en Estados Unidos, se va a tratar, y con la experiencia que tenemos del COVID, de todo el tema de sistemas de distribución y cadenas de distribución en el mundo, todas las empresas aprendieron que hay que distribuir sus locaciones, no estar todos concentrados en China, que fue un poquito lo que pasó ahorita. Entonces, con la llegada de los demócratas y con esta experiencia, se va a querer darle un poco más de vuelo a América Latina y ahí es donde el tema industrial va a jugar un papel importante. Nosotros creemos que pues México obviamente nos va a llevar la delantera, pero Colombia al tener un tratado de libre comercio va a jugar un papel importante en el tema de exportaciones y eso va a generar demanda por espacios industriales y eso también es una perspectiva positiva. Entonces, digamos que incluir activos industriales en el portafolio del fondo creo que es una jugada que se ajusta a lo que en el mundo entero están queriendo hacer todos los grandes gestores y que es el camino correcto para diversificar los ingresos y estar en un sector que tiene unas perspectivas muy positivas. Muy bien, yo tengo acá, pues entendiendo que abordamos los 4 activos, las tendencias tanto de oficinas como de activos logísticos y de bodegas, quisiera, Felipe, que tocáramos un tema importante para todos los que nos están viendo y es qué condiciones generales tuvimos en cuenta dentro del análisis de los activos, pero ya más desde el lado del modelo, del cierre de la negociación, de llegar a los números a los cuales llegamos, cómo abordamos como esta situación de crisis, perdón, a través de algunos indicadores de vacancia o algunos temas conservadores que tuvimos en cuenta a lo largo de este análisis que yo creo que vale la pena mencionarlo y porque es muy relevante que todos lo conozcan. Perfecto, Andrés. Bueno, lo primero que creo que usted y Laura ya lo mencionaron es que, dada la coyuntura y que había muchos jugadores que no estaban activos, se lograron los descuentos antes frente a lo que los vendedores querían originalmente. Estamos hablando de descuentos superiores, en algunos casos al 10% de lo que se pedía, que yo creo que en otra coyuntura, sobre todo para el caso de activos como 8111, ha sido muy complicado. Lo segundo que se tuvo en cuenta en el caso de los edificios de oficinas es que nosotros normalmente, o pues digamos en la industria se incluye una pérdida de cartera, que es la posibilidad de que un arrendatario deje de pagar porque está en una situación difícil, le toca hacerle una concesión porque la piden, digamos, por una situación como el COVID. Asumimos que en los edificios iba a haber una pérdida de cartera del 10% para el próximo año. Esto no es lo que ha ocurrido hasta el momento, ni en Boca América, donde el arrendatario pues le ha ido súper bien y ha pagado juicio en 8111 con ninguno de los arrendatarios, pero igual lo tuvimos en cuenta por la coyuntura.
primer tema relevante que se tuvo en cuenta. Lo segundo es frente a las vacancias que se podían llegar a presentar. Vacancias es los momentos en los que no tenemos arrendatario. Fuimos mucho más agresivos en las vacancias que se podían presentar en el 2021, con el propósito que pues, el modelo se viera estresado y de esa manera pues llegar a un descuento, pero tener lo que llamamos informalmente colchones en caso de que se lleguen a presentar. Nuevamente en los dos activos no se ha presentado ninguna de las dos situaciones hasta el momento. Y por último, en algunos costos, también digamos que fuimos conservadores en el monto de los mismos, pensando que pronto pues probablemente no van a ser tan altos, pero por la coyuntura pues tuvimos algunos costos operativos por lo que tiene que ver con bioseguridad y demás que incluimos y que hasta el momento no se han presentado, pero que los incluimos en el modelo y que si no se llegan a presentar, los indicadores de rentabilidad que digamos, ustedes han hablado, pues serían mejores porque no se estarían presentando. Muy importante tener en cuenta que los indicadores que ustedes están mostrando y que hemos venido trabajando es con todos estos supuestos o colchones, como llamé informalmente, de que le quede claro a todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si considere que falte algo más en cuanto a este tema de oficinas o a este tipo de activo, entendiendo pues que tendremos una adquisición importante en este segmento. Dos temas, Andrés, que me parece importante mencionar y que de pronto en lo que hemos hablado no hemos... Lo primero es de otras zonas del mundo donde ya han regresado a las oficinas. Hablemos de Asia. En Asia, la mayoría de la gente, cuando hablo mayoría, es superior al 70% de la gente ya ha vuelto a las oficinas. Evidentemente que Asia como región pues ha tenido otras experiencias de pandemia y nos lleva una ventaja, pero la gente ha vuelto a las oficinas. Entonces es un poco nos muestran la realidad todas esas encuestas que les mencionaba, como en lugares como Asia, pues la gente regresó. En Europa la gente también regresó, lo que pasa es que le está tocando volver otra vez, irse a la casa, pero la gente regresó un poco para mostrar que pues la gente ha querido, la gente quiere volver a la oficina, o sea, es importante el espacio. Y el otro tema es que, pues bueno, ya ahí íbamos conectando con ese tema, es que en ese regreso a las oficinas ha habido digamos, un rol importante del trabajo flexible. A lo que me refiero es, por poner un ejemplo colombiano, si mi oficina quedaba en la 72, pero de pronto hay un espacio flexible en Chía, pues yo sigo yendo a la oficina, pero voy a ese espacio flexible que queda en Chía. Eso nuevamente se enmarca dentro de nuestra primera tendencia que llamamos trabajo flexible o en oficina central con satélites, se sigue ajustando. Y por último, por lo que le mencionaba, las densidades. En el corto plazo, creo que no fui 100% claro, vamos a tener un aumento en la demanda de números de metros cuadrados porque las oficinas van a tener que tener más metros cuadrados por empleado. Seguramente cuando tengamos una vacuna eso se va a revertir y vamos a volver a lo que tenemos hoy en día, pero mientras no haya vacuna, lo más probable es que sigamos volviendo a las oficinas, como es el caso asiático, pero teniendo más espacio por metro cuadrado por empleado. Creo que con eso nos llevamos una foto completa de lo que es el futuro del sector de oficinas, tanto en Colombia como en el mundo. Excelente, me parece muy bien que ya abordamos como todos los temas alrededor de los activos que vamos a adquirir, pero tampoco quiero que dejemos de lado estos otros activos que pues ya hacen parte del portafolio de manera importante. Por eso quiero que hagamos pues referencia a estos activos de centros comerciales que ya pues van a bajar a un 42%, veníamos de una participación alrededor del 60% en definitiva, pero aún siguen siendo muy relevantes dentro del portafolio y también vale la pena que hablemos de cómo vienen esas tendencias, cómo pues ya habíamos percibido que el e-commerce llegó, ciertos temas que han tenido de alguna forma resistencia en el país, pero que poco a poco vienen integrándose más a las costumbres del consumidor y también hacer referencia, ¿por qué no?, a los Viva. Nosotros, Viva Malls es nuestro socio en los 3 centros comerciales, es el operador más grande del país en este tipo de activo y quiero también que se haga una referencia al respecto pues, para entender, primero, cómo viene la tendencia y segundo, cómo ha sido incorporada dentro de la gestión de propietario único que existe en nuestro caso de centros comerciales en la sociedad que tenemos con Viva Malls.
Andrés, yo, pues muy válido ese punto y nuevamente yo conectaba o mencionaba que una de las tendencias importantes que hablé en oficinas es cada día se requiere más gestión en todos los tipos de activos. Y esa es algo que nuevamente es trasladable al sector comercial. Creo que aún es más importante. Acá la gestión cada día es más importante y lo va a ser. Usted bien lo mencionó y que la primera tendencia que venía antes del COVID y que va a ser aún más importante después del COVID son los centros comerciales de único propietario. Colombia tiene una figura muy extraña que son los centros comerciales de multipropietario. Eso casi no existe en el mundo, es muy particular y eso tiene un reto muy grande y es pues hacer una gestión porque tomar decisiones es muy compleja. Entonces, cuando miramos el caso de Viva Malls, principal gestor, tiene casi 500.000 metros cuadrados de centros comerciales gestionados en el país y uno mira lo que ha pasado durante la pandemia con los centros comerciales, se da cuenta de la importancia de tener un socio como Viva Malls. Los tres principales centros comerciales de menor vacancia en Bogotá, aún durante la pandemia, que no la han crecido, son de propietario único. Parque La Colina, Diver Plaza y Fontanar. En el caso, eso es el caso de Bogotá, y en el caso de Medellín tenemos a los activos gestionados por Viva Malls como los activos de mejor desempeño en la pandemia, Laureles y Envigado. ¿Qué nos dice eso? Que tanto antes de la pandemia como después de la pandemia, ser un propietario único con un gestor experto es muy importante y nos lo están mostrando los números que le estoy mencionando frente a lo que ha sido los efectos en vacancia en los centros comerciales. En los centros comerciales que no son de propietario único, las vacancias han subido radicalmente, lo que no ha pasado en los centros comerciales de propietario único. Entonces, primera tendencia, veníamos de consolidación de jugadores de propietario único y va a seguir pasando, y en ese sentido el Fondo de Rentas de la Vivienda Corredores está con la tendencia adecuada y con un jugador o un socio muy importante en este segmento. Usted bien mencionó que otra de las tendencias que venía desde antes de la pandemia era el crecimiento del comercio electrónico. El comercio electrónico había crecido radicalmente en todo el mundo, en América Latina también, pero todavía su participación sobre las ventas totales del retail era muy pequeña. Como les mencioné anteriormente, durante la pandemia esto ha crecido radicalmente, ha crecido un 80%. Todavía digamos que las ventas por Internet pues no representan un porcentaje grande, pero después de la pandemia se van a quedar. ¿Y eso qué quiere decir para efectos del sector inmobiliario o de los centros comerciales? Eso quiere decir que van a tener que volverse cada día, o la conexión entre el mundo digital y el mundo físico va a ser más importante, lo que en el sector llaman la omnicanalidad, que no es nada distinto a que usted pueda buscar en el centro comercial un producto y de pronto comprarlo por internet y recogerlo en el centro comercial, o de pronto ir a medírselo al centro comercial, pero decirle en el centro comercial, mándemelo a mi casa, o simplemente que usted lo compre por internet y lo pueda cambiar en el centro comercial. Todas esas estrategias son la omnicanalidad que llegaron para quedarse, que ya estaban y que se fortalecieron durante la pandemia. Y ahí nuevamente un jugador como Viva Malls es muy importante. En el caso de Viva Envigado fueron los primeros en lograr establecer un sistema muy eficiente, por ejemplo, de pedir online y recoger en el centro comercial, lo que que pues el fondo tiene un socio que está con las tendencias, con una tendencia nuevamente de omnicanalidad que se va a quedar a largo plazo. La tercera tendencia que nuevamente venía y que se está fortaleciendo es que los centros comerciales están cambiando su vocación de ser únicamente de comercio, ¿cierto? Para convertirse en centros de entretenimiento y de socialización. En ese orden de ideas, los centros comerciales latinoamericanos y colombianos en particular están muy bien, digamos, en ese aspecto, porque están ubicados en lugares centrales. Toda esa debacle del comercio que se habla a nivel mundial se da principalmente en los centros comerciales de suburbio en Estados Unidos, pero en los urbanos y en partes densas de las ciudades no está pasando lo mismo. En el caso colombiano eso se ve amplificado por el hecho de que no tenemos mucho espacio público y sobre todo en las ciudades medias no hay muchos más planes para hacer, y el centro comercial se convierte en ese espacio para pasar el sábado, para pasar el domingo, para ir de pronto el viernes por la tarde. Y cuando miramos los datos del desempeño del consumo durante la pandemia en las ciudades intermedias, nos damos cuenta que en centros comerciales creció más rápido que en el resto de las ciudades o de las ciudades grandes. Particularmente 2 de las 3 ciudades donde están los centros comerciales del fondo, es decir, Villavicencio y Neiva, están dentro de las 3 ciudades que más crecimiento tuvieron del consumo de hogares en centros comerciales. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuevamente pues la gente en esas ciudades tiene menos planes y termina yendo mucho a los centros comerciales y se convierte en esos espacios de unión y de recepción. Entonces,
pues ahí resumiendo, vamos a tener gestión muy importante donde el FIS está bien enmarcado con un socio como Viva Malls, omnicanalidad donde los centros comerciales del fondo ya están jugando, y número 3, pues las ciudades intermedias jugando un papel importante porque no tenemos sustitutos de entretenimiento en nuestras ciudades y los centros comerciales se han convertido en ese sustituto de entretenimiento, sobre todo para las clases medias y clases de niveles más bajos. Muy bien. En ese sentido, antes de cerrar como con el último tema o la última pregunta que yo le tengo, no sé si Laura tengas algo adicional para Felipe, pero quiero pues decirle a todos los asistentes que varias de las preguntas se han tratado de abordar mediante esta charla con Felipe, las de la densidad, varias de las oficinas, la vuelta a la normalidad en Asia, diferentes temas, principalmente en oficinas, pero también les menciono que si quedan algunas inquietudes que no hayan sido resueltas o que surjan más adelante a través de la fuerza comercial de la firma, a través de cada uno de los comerciales de ustedes, los clientes de corredores, o quienes no tengan acceso a un comercial a través de la página www.daviviendacorredores.com, en el landing de nuestra apertura y del fondo se puede incluir todas las preguntas que ustedes tengan y por alguna razón no hayan sido resueltas o por chat o en esta conversación. Entonces, para cerrar, quiero tocar un tema que ya se salga un poco de nuestro portafolio y hable en general de las virtudes de invertir en el sector inmobiliario como parte fundamental de un portafolio, de la diversificación que genera, del comportamiento en las crisis, de alguna estabilidad, de la generación de rentas. No sé, como para ya cerrar un tema como más global, entendiendo que desde mi punto yo creo que ya todo está muy resuelto en cuanto al portafolio. Sí, Andrés, yo creo que lo importante es que pues, todos los participantes se lleven un par de mensajes importantes frente a lo que es invertir en el sector inmobiliario, sobre todo en el sector inmobiliario con un gestor profesional de las características de la vivienda corredor. Lo primero frente a lo que usted mencionaba que me parece relevante resaltar es que los fondos inmobiliarios públicos en los Estados Unidos en las últimas 6 crisis se han comportado mejor que otros activos financieros como las acciones, tanto durante como 6 meses después, como 12 meses después de la crisis. Es decir, en todos esos eventos, en la crisis financiera del 2007, en la crisis del .com del 2001, en la crisis de los bancos, bueno, los bancos pequeños en Estados Unidos de los 90, en las crisis del petróleo del 81, en el 70, consistentemente los fondos inmobiliarios se han desempeñado mejor durante 6 meses y 12 meses después. ¿Eso qué quiere decir? Que entrando hoy al fondo de la vivienda corredores, pues tenemos una oportunidad de coger esa curva de mejora y como usted y Laura muy bien mencionaban, pues de hecho esos activos ya están teniendo en cuenta las valoraciones o, si lo quiere llamar, los castigos COVID que se pueden haber tenido. Entonces creo que eso es muy importante tener en cuenta el buen track record que han tenido las inversiones inmobiliarias. Ahora, eso sin dejar de lado otras variables muy importantes que tiene el sector inmobiliario, que es, primero usted lo mencionó, diversificación. Diversificación porque tiene poca correlación con otras inversiones inmobiliarias, lo que le permite a los portafolios de inversión no solo aumentar su rentabilidad, sino diversificar su volatilidad. Eso se ha probado constantemente y en el caso colombiano pues es aún más evidente cuando no tenemos digamos que un mercado de valores tan grande, entonces pues la correlación con las acciones es aún menos y permite generar más diversificación. Lo segundo, y como ustedes lo mencionaron, pues es los dividendos que genera el sector inmobiliario y que en el caso pues del FIS que creció, si no me falla la memoria, casi 12% el dividendo que repartieron frente al año pasado. Creo que pues eso es algo que si en este año se dio, pues se va a seguir dando y es una característica de la inversión inmobiliaria, rentas constantes. Y eso me lleva al tercer elemento, que es el largo plazo,
y la generación de esas rentas a largo plazo, porque en el caso de WeWork se tiene un contrato a 15 años, en el caso de los éxitos tienen contratos a largo plazo, entonces pues es incluirle en su portafolio unas rentas estables que se están pensando y analizando a largo plazo. Y por último, mencionar que pues se está protegiendo frente a la inflación. Es un activo que pues los flujos están asociados y su crecimiento está asociado por lo menos a la inflación y eso permite tener un hedge o una cobertura frente al comportamiento de la inflación. Entonces, pues todo esto para decir que los activos inmobiliarios después de una crisis han salido fortalecidos y esto lo han visto los inversionistas institucionales y si usted mira las estadísticas, los grandes inversores después de las crisis han aumentado su alocación a inversiones en el sector inmobiliario. Entonces, pues con esto es una invitación para que todos los que nos están escuchando que están interesados en invertir participen en el fondo. Bueno, Felipe, pues después de esa conclusión, te damos las gracias por participar en esta conversación. Le damos las gracias a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a que inviertan con nosotros en la cuarta apertura y sigan avanzando con nosotros en la construcción de este portafolio diversificado de inmuebles para que puedan obtener los beneficios de la buena gestión que viene realizando Davivienda Corredores. Esperamos haber resuelto la gran mayoría de las dudas. Si no, nuestras fuerzas comerciales de Corredores Davivienda y Banco Davivienda estarán muy atentos para recibir todos sus comentarios y les agradecemos a todos por su participación. Feliz tarde para todos. Hasta luego a todos, gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y los esperamos dentro de esta apertura.